En medicina solo hay una técnica de imagen inocua, barata, portátil y altamente resolutiva en manos expertas. Por supuesto que hablamos de la ecografía. El bajo coste de los equipos, comparado con el de otras técnicas de imagen, no debe hacer pensar que su desarrollo ha sido rápido y fácil. Vamos a dedicar esta serie de 3 vídeos a explicar cómo ha sido posible disponer de este formidable recurso diagnóstico, repasando su historia, sus fundamentos físicos y las soluciones tecnológicas para los problemas que fueron surgiendo durante su desarrollo. Lo primero es recordar de dónde sale el término ecografía. En griego literalmente significa escribir con el eco. Pero, ¿y qué es el eco? Pues eco es una palabra que, al igual que muchas otras, tiene origen en la mitología. Haciendo un resumen muy rápido de esta historia, recordaremos que en el monte Olimpo habitaban los dioses. El jefe y dios supremo era Zeus, cuya esposa se llamaba Hera. Zeus, aunque protagonizaba grandes gestas y salvaba al mundo de las invasiones de los titanes y de otras amenazas, tenía una debilidad, que era irse de fiesta con las ninfas y a espaldas de su mujer. Conocedor del mal carácter de Hera, y para que ella no se enterara de sus escapaditas, ordenó a una ninfa de los bosques llamada Eco mantenerla distraída durante estas andanzas. Eco era famosa por su maravillosa voz. Con sus canciones y sus conversaciones tenía a Hera entretenida hasta que Zeus regresaba. Pero como ya sabemos que no hay mentira que dure para siempre, Hera al final se enteró del engaño de su marido. Como a Zeus, que estaba por encima de todos los demás dioses, no podía castigarlo, las represalias fueron contra la pobre Eco. Hera le quitó a Eco su bien más preciado, la voz, permitiéndole únicamente repetir las últimas palabras que hubiera pronunciado su interlocutor. Así, muy apenada, sin voz y desterrada del Olimpo, Eco se refugió en lo más profundo de las montañas, donde todavía hoy se la puede oír repetir nuestros gritos. De esta manera explicaban los antiguos griegos el fenómeno del eco. Hoy sabemos que no hacen falta diosas despechadas ni ninfas desterradas para hacerlo. El eco realmente es un fenómeno físico, es la reflexión del sonido. Por este motivo, antes de seguir adentrándonos en el mundo de la ecografía, vamos a repasar qué es el sonido. La respuesta corta a esta pregunta sería, pues lo que se puede oír. Bien, esto es cierto, pero por ser un poco más precisos podemos decir que el sonido es una onda mecánica que percibimos cuando alcanza nuestros oídos. Vale. ¿Y todo esto qué significa realmente? Pues una onda mecánica es la que se propaga por un medio material cuando la vibración de una partícula se va transmitiendo a las que están a su lado. Así, cuando esta vibración llega hasta nuestros oídos, nuestro cerebro se hace consciente de su existencia. Y por supuesto, en el vacío, donde no hay partículas, tampoco puede haber sonido. Bien, pues ya sabemos qué es el sonido. ¿Y qué es entonces la reflexión del sonido o eco? Las ondas sonoras, cuando inciden sobre un medio con diferentes densidad y velocidad de transmisión del sonido que el original, sufren una reflexión parcial, y esta reflexión es lo que se conoce como eco. ¿Y cómo saber si el sonido se va a reflejar mucho, poco, o ni mucho ni poco? Pues depende de las diferencias en impedancia acústica entre los dos medios. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es esto de la impedancia acústica? Bueno, que no cunda el pánico. La impedancia acústica de un medio, que se simboliza con una Z mayúscula, no es otra cosa que el producto de su densidad, simbolizada con la letra griega ρ, y su velocidad de transmisión del sonido, simbolizada con la letra C. Sí, es tan solo multiplicar una por la otra. Esto es la impedancia acústica. La velocidad del sonido se representa con una C en vez de una V porque es una constante. Aunque hay quien sostiene que es porque es la inicial de celeritas, que en latín significa velocidad. Cuanto mayor sea la diferencia en impedancia acústica entre los dos medios, mayor será la proporción de sonido que se refleja y que no puede propagarse al nuevo medio. La impedancia acústica se mide en rails, en homenaje a Lord Rayleigh, que vivió de 1842 a 1919. Es el padre de la acústica moderna y fue Premio Nobel de Física en 1904. Un rail equivale a 1 kilogramo partido metro cuadrado segundo. Por poner un ejemplo, las impedancias acústicas del aire y del agua son muy diferentes. La del agua es aproximadamente 1.480.000 rails y la del aire tan solo 412 rails. Por este motivo, cuando sumergimos la cabeza en una piscina, no podemos oír lo que sucede fuera, porque prácticamente todo el sonido se refleja en la superficie del agua. Los que están fuera de la piscina tampoco pueden oír los sonidos de dentro del agua,
que se reflejan casi totalmente en la superficie del aire. Si las impedancias acústicas de los dos medios fueran parecidas, se podría oír parte de lo que suena en uno en el otro. Y ahora que ya conocemos lo que son las bases físicas de la reflexión del sonido, toca hablar del Titanic. ¿El Titanic? ¿Pero qué pinta esto aquí? Tranquilos, que no es ni una broma ni se me ha ido la cabeza. El hundimiento del Titanic es una pieza clave de esta historia. La noche del 15 de abril de 1912, en medio de una espesa niebla, el Titanic se hundió en el Océano Atlántico en su viaje inaugural, a unos 600 kilómetros de Terranova. Había chocado con un iceberg del tamaño de un rascacielos, que no fue visto a tiempo para esquivarlo. El naufragio del lujoso transatlántico, que se había creído insumergible, provocó la muerte de más de 1.500 pasajeros. El suceso tuvo una gran repercusión mundial, y con el fin de evitar que se repitiera esta tragedia, la comunidad científica consideró prioritario el desarrollo de un sistema que permitiera detectar icebergs, incluso en condiciones de mala visibilidad. Ante el reto de detectarlos sin recurrir a la vista, los científicos hicieron lo primero que se hace en investigación cuando nos enfrentamos a un problema, que es revisar la bibliografía previa. Así, llegaron hasta los escritos de Lazzaro Spallanzani, un religioso italiano que, a finales del siglo XVIII, había comprobado que los murciélagos podían volar y esquivar obstáculos en la más completa oscuridad. Para asegurarse completamente de que no veían nada, Spallanzani también probó a ponerle capuchas opacas o incluso llegó a sacarle los ojos. Pero el resultado era siempre el mismo. Los murciélagos volaban sorteando los obstáculos sin mayor complicación. Aunque Spallanzani inicialmente pensó que los murciélagos contaban con un sentido desconocido para orientarse, como se puede ver en el título de su escrito, Louis Jurin, un médico y naturalista suizo de la misma época, era escéptico ante esta hipótesis. Realizó sus propios experimentos y demostró que esta facultad dependía del sentido del oído. Los murciélagos, con los oídos bien tapados con una mezcla pegajosa de cera y aguarrás, chocaban con los obstáculos o directamente ni volaban. El propio Spallanzani reprodujo las pruebas de Jurin y le tuvo que dar la razón. Los murciélagos vuelan de oído. Pero claro, hay un pequeño detalle que no se podía pasar por alto. Los murciélagos vuelan por el aire. ¿Se podría usar también el sonido para detectar obstáculos en el agua? Pues parecía que sí. Ya por el año 350 a.C., Aristóteles había descrito en su tratado filosófico acerca del alma que el agua transmite muy bien el sonido. El Imperio Romano y la Edad Media no aportaron gran cosa al estudio de la transmisión del sonido en el agua, pero llegó el Renacimiento, época en la que Leonardo da Vinci escribió que, sumergiendo parte de un tubo en el mar y pegando la oreja al extremo que quedaba fuera, podía oír los ruidos de los barcos desde mucha distancia. Realmente había inventado el hidrófono, aunque todavía no se llamara así. No puedo resistirme a ilustrar esta historia con la escena central del fresco La Escuela de Atenas, donde Rafael quiso homenajear a Leonardo da Vinci, una de sus grandes influencias, pintándolo como Platón mientras conversaba con Aristóteles. Es una imagen única, en la que podemos encontrar juntos a los dos pioneros del estudio de la transmisión acuática del sonido. En el próximo vídeo os contaré mi hipótesis sobre acerca de qué hablaban. El siguiente hito fue determinar la velocidad a la que el sonido viaja por el agua. Recordad, es la C en la fórmula de la impedancia acústica. En 1826, dos físicos suizos, Daniel Colladón y Charles Sturm, consiguieron medirla con sorprendente exactitud para la época. Lo hicieron adaptando de forma ingeniosa el método empleado en 1650 por Giovanni Alfonso Borelli y Vincenzo Viviani, este último discípulo de Galileo Galilei, para medir la velocidad del sonido en el aire. Estos dos señores se habían colocado cada uno en una montaña, a una distancia conocida el uno del otro. Uno disparaba una pistola y el otro cronometraba el tiempo que transcurría desde que veía el fogonazo del disparo hasta que oía el sonido. Colladón y Sturm para su experimento utilizaron dos botes de remos en el lago Le Mans, entre los que había 13 kilómetros y medio de distancia. En uno habían montado un aparato que cuando se empujaba una palanca, una mecha prendía un plato con pólvora a la vez que se golpeaba una campana subacuática. Y desde el otro bote registraban el tiempo que transcurría desde que se veía la deflagración hasta que se oía la campana a través de un hidrófono. Determinaron que el sonido viaja por el agua a una velocidad de 1435 metros por segundo. Esto es unas 4 veces más rápido que por el aire.
Este dato alcanzó la cultura popular al aparecer explícitamente en el capítulo 16 de la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, en 1869. Pues sin necesidad de saber más de física del sonido que lo expuesto hasta el momento en este vídeo, en 1913, el ingeniero canadiense Reginald Fessenden presentó el oscilador Fessenden. Era una idea simple pero muy ingeniosa. Con un altavoz electromagnético de membrana, como los de una cadena de música, pero grande y sumergible, conectado a un generador de corriente alterna de frecuencia conocida, emitía bajo el agua un sonido con esa misma frecuencia. Aunque el propósito original del aparato era disponer de telegrafía subacuática que permitiera comunicación entre barcos, Fessenden pensaba que, si lo hacía funcionar durante una fracción de segundo y después lo paraba, puesto que la impedancia acústica del agua y del hielo son diferentes, podría oír el sonido reflejado, el eco, a través de un hidrófono cuando hubiera delante un iceberg. Como la velocidad del sonido en el agua es constante, podría calcular a qué distancia se encontraba el iceberg midiendo el tiempo transcurrido desde que se emitía el sonido hasta que se oía el eco. Al poco tiempo, y aprovechando la presencia de un iceberg cerca de la costa de Terranova, fue en un barco a la zona y demostró experimentalmente que incluso hasta unos 4 kilómetros de distancia podía detectarlos. El problema parecía resuelto. Pero los icebergs no son el único peligro del mar. Y como siempre, cuando se soluciona un problema, aparecen otros nuevos. En 1915, un submarino alemán hundió con un torpedo el transatlántico Lusitania, suceso que provocó la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y bien, ahora el objetivo ya no era solo detectar icebergs, era detectar submarinos. Fessenden, que confiaba enormemente en su invento, se fue con el ejército estadounidense a hacer pruebas de detección de submarinos. Así, sumergió su aparato en el agua, lo encendió para generar un sonido, y el sonido progresó y progresó, pero nunca volvió. Vamos, que por desgracia los resultados de Fessenden con objetos más pequeños que un iceberg masivo fueron poco consistentes, así que, por el momento, no había una forma fiable de localizar a los submarinos. ¿Y qué pasaba aquí? Pues si quieres descubrir cuál era el problema de Fessenden, no dejes de ver el siguiente vídeo. Si te ha gustado, compártelo, dale un like y considera suscribirte al canal. ¡Hasta luego!